Siéntate un momento, respira profundamente y escucha con atención. Hay momentos en la vida en los que necesitamos detenernos, reflexionar y cuestionar aquello que siempre hemos considerado cierto. Hoy, quiero hablar contigo sobre algo que puede cambiar la manera en que ves la fe, tu caminar espiritual e incluso la forma en que confías en los lugares donde buscas orientación para tu alma. ¿Y si te dijera que no todo lugar que se llama casa de Dios realmente te lleva hasta Él? Que algunas iglesias, en lugar de acercarte al Creador, pueden estar apartándote del verdadero camino? Tal vez esta afirmación sea difícil de aceptar, pero la verdad, por más incómoda que sea, debe ser dicha. La fe, cuando se coloca en el lugar equivocado, puede convertirse en una prisión en lugar de una liberación. Puede debilitar en lugar de fortalecer. Y si hay algo que necesitas proteger, por encima de todo, es tu conexión genuina con Dios. La fe es el cimiento sobre el que construimos nuestras vidas. Es ella la que nos sostiene en los momentos más difíciles, la que nos da fuerzas para continuar, incluso cuando todo parece incierto. Pero la fe también necesita discernimiento. Así como un árbol no crece fuerte en un suelo infértil, tu alma no puede florecer en un ambiente donde la verdad no se enseña con sinceridad, donde la esencia del amor divino se pierde entre los intereses humanos. ¿Cuántas personas ya se han decepcionado de la iglesia y, por eso, se han alejado de Dios? ¿Cuántos corazones heridos llevan el dolor de la desilusión porque confiaron en líderes que, en lugar de conducirlos al Padre, los alejaron de Él? Ese es un peso que muchos cargan, a menudo en silencio. Pero estoy aquí para decirte que Dios nunca quiso que fuera así. Tu fe nunca debería ser usada en tu contra. Tu confianza en Dios no debería ser explotada ni manipulada. Y es exactamente por eso que este mensaje es tan importante. Porque hoy quiero abrir tus ojos. No para que pierdas la fe, sino para que la fortalezcas en el lugar correcto. Para que aprendas a reconocer las señales y evites las trampas que pueden alejar tu alma de la verdadera presencia divina. A lo largo de este mensaje, hablaremos sobre 3 tipos de iglesias que pueden estar apartándote del verdadero propósito de Dios para tu vida. Y antes de que pienses que esto es un juicio, entiende, no estoy aquí para condenar a nadie, sino para despertar tu discernimiento. Como siempre digo, cuando sabes mejor, haces mejor. La fe ciega puede llevar a la decepción, pero la fe basada en el conocimiento y la sabiduría fortalece tu relación con Dios de una manera que nada ni nadie puede debilitar. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente cansado, como si algo estuviera mal, pero no pudieras explicar exactamente qué era? ¿Alguna vez has sentido un vacío, incluso estando dentro de la iglesia, como si tu alma estuviera sedienta de algo que no podías encontrar allí? Si alguna vez has tenido esa sensación, debes saber que no es por casualidad. Tu espíritu percibe cuando algo no está bien. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Hoy quiero que reflexiones. Quiero que abras tu corazón y tu mente para reconocer las señales. Porque no todo lo que brilla es oro, y no todo púlpito predica la verdad. No todo aquel que habla en nombre de Dios está verdaderamente a su servicio. Entonces, quédate conmigo hasta el final. Porque al final de este video, tengo una enseñanza especial para ti. Algo que puede ayudarte a fortalecer tu caminar espiritual y construir una fe firme, inquebrantable y verdadera. Si hay algo que he aprendido a lo largo de la vida, es que, a veces, saber de dónde alejarse es tan importante como saber a dónde ir. Algunas puertas deben cerrarse para que encuentres la verdadera entrada a la presencia de Dios. Así que respira profundo, silencia las distracciones a tu alrededor y ven conmigo en este viaje de aprendizaje. Tu espíritu merece esta verdad. Tu fe merece esta protección. Desde el principio de los tiempos, la Iglesia fue establecida por Dios como un faro de luz para aquellos que buscan la verdad. Un refugio seguro para los cansados y un lugar de transformación para los corazones dispuestos a rendirse al Creador. La Iglesia es mucho más que un edificio, que paredes y bancos. Es un cuerpo vivo, compuesto por personas que comparten la fe, el amor y la esperanza en Cristo. Pero, al igual que todo lo sagrado, también puede corromperse cuando se aleja del propósito original para el cual fue creada. Según la Biblia, la Iglesia tiene 3 fundamentos innegociables:
la adoración verdadera, la comunión sincera y la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Estos tres pilares sostienen la fe de cada cristiano y garantizan que la iglesia siga siendo un lugar de edificación espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando una iglesia se desvía de este camino? ¿Qué pasa cuando, en lugar de fortalecer la fe, comienza a debilitarla poco a poco? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esto? La adoración es la esencia de nuestra relación con Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. La verdadera adoración nace del corazón, de un deseo genuino de estar en la presencia del Señor. Pero, ¿qué sucede cuando la adoración se convierte en un espectáculo? Cuando las luces, los sonidos y la puesta en escena reemplazan la rendición sincera ante Dios. Si el enfoque deja de ser Dios y pasa a ser la exaltación de personas, de líderes, de tradiciones humanas o incluso de bienes materiales, entonces algo está terriblemente mal. Por otro lado, la comunión es una de las señales más claras de la verdadera Iglesia de Cristo. Jesús oró al Padre para que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. La comunión genuina fortalece, edifica y hace que los hermanos en Cristo caminen juntos, ayudándose mutuamente. Pero hay iglesias donde la comunión ha sido reemplazada por la competencia, el chisme y el deseo de estatus. Iglesias donde aquellos que deberían ser acogidos son juzgados, donde los que necesitan apoyo encuentran puertas cerradas. Cuando una iglesia se convierte en un ambiente de división, intriga y falsedad, ¿todavía podemos llamarla iglesia en el verdadero sentido de la palabra? Y la enseñanza de la palabra de Dios, el tercer pilar fundamental, quizás sea el más peligroso cuando se corrompe. La Biblia nos advierte en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. Hay iglesias donde la palabra de Dios ha sido diluida para no incomodar, donde se ignoran pasajes porque son considerados demasiado duros. Lugares donde el Evangelio de la cruz ha sido reemplazado por mensajes de autoayuda, donde la gracia de Dios se ha convertido en una excusa para el pecado, y donde los líderes, en lugar de ser pastores que cuidan de sus ovejas, se han convertido en empresarios preocupados solo por números e influencia. Ahora, piensa conmigo, ¿qué sucede cuando una iglesia se aleja de estos fundamentos? Cuando, en lugar de ser un lugar de adoración, comunión y enseñanza fiel, se convierte en un ambiente donde los intereses humanos reemplazan a Dios. Hay iglesias que se han convertido en meras instituciones, donde el objetivo principal ya no es llevar almas a Cristo, sino mantener una estructura de poder y control. Iglesias donde se enseña más sobre dinero que sobre arrepentimiento, donde la predicación se ha convertido en un medio de manipulación y donde la verdad bíblica es reemplazada por promesas vacías de prosperidad y éxito. Existen congregaciones que distorsionan la palabra, que toman fragmentos de las Escrituras y los moldean según sus propios intereses. Algunas crean doctrinas basadas en el miedo y la culpa, imponiendo reglas que Dios nunca estableció, haciendo que las personas carguen con pesos innecesarios en nombre de una religiosidad que oprime en lugar de liberar. Otras, por el contrario, predican un evangelio superficial, donde todo está permitido, donde ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano, donde el arrepentimiento se convierte en un concepto obsoleto. Y aún hay iglesias donde, en lugar de paz, los fieles encuentran confusión espiritual. Son lugares donde la predicación es contradictoria, donde el liderazgo actúa de manera ambigua, donde hay más juicio que amor. Ambientes donde la tradición humana se impone sobre la palabra de Dios y donde aquellos que cuestionan ciertas prácticas son silenciados o excluidos. Iglesias que dividen familias, que crean un peligroso sentido de exclusividad, donde los miembros llegan a creer que solo allí encontrarán salvación, como si fueran los únicos poseedores de la verdad. Si alguna vez has estado en un lugar así, sabes el peso que esto causa. Si alguna vez sentiste que, en lugar de acercarte a Dios, te estaban alejando, si notaste que algo no estaba bien pero tuviste miedo de cuestionarlo, es porque tu espíritu ya discernía que ese ambiente no era saludable. Dios no quiere que permanezcas en un lugar que debilite tu fe. Quiere que estés en un ambiente donde puedas crecer, donde puedas adorarle de verdad, donde puedas vivir la comunión genuina con otros hermanos y, sobre todo, donde puedas aprender su palabra sin manipulaciones. Y por eso esta advertencia es tan importante.
Muchos permanecen en iglesias que ya han perdido su propósito, ya sea por costumbre, por miedo o por no saber discernir las señales. Pero es esencial reconocer cuando una iglesia se ha desviado, porque esto puede afectar directamente tu vida espiritual. En los próximos minutos, vamos a analizar con más profundidad 3 características que pueden indicar que una iglesia se ha apartado del verdadero propósito de Dios. Si deseas proteger tu fe y tu camino espiritual, presta atención a este mensaje hasta el final, porque lo que vamos a compartir puede cambiar la forma en que ves tu relación con la iglesia y con Dios. Las iglesias de hoy han cambiado su enfoque, dejando de predicar la cruz para centrarse únicamente en la riqueza y el éxito material. La llamada teología de la prosperidad promete bendiciones financieras y abundancia terrenal, pero olvida que Jesús nos llamó a una relación basada en la fe, no en los bienes materiales. Estas iglesias convierten el evangelio en un negocio, transformando la fe en una moneda de intercambio. ¿Cuántas veces has escuchado frases como, cuanto más das, más recibes, o si haces un voto financiero, Dios te recompensará? El problema no está en contribuir a la obra de Dios, sino en la manipulación que convierte la ofrenda en una obligación, en una forma de comprar bendiciones. Eso no es fe, eso es un trueque. La Biblia nos advierte contra este tipo de enseñanza. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. Jesús nunca prometió riqueza terrenal como señal de favor divino. Al contrario, Él dijo que en el mundo tendréis aflicciones, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, y que debemos acumular tesoros en el cielo, no en la tierra, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículos 19 a 20. Si en una iglesia se habla más de dinero que de arrepentimiento, si el enfoque está en promesas financieras y no en la transformación del corazón, entonces algo está mal. ¿Cómo discernir si una iglesia está más interesada en tu bolsillo que en tu alma? Observa si la predicación se centra constantemente en donaciones, si hay promesas exageradas de recompensa financiera y si aquellos que no contribuyen son tratados como inferiores. Recuerda, Dios no mide tu fe por la cantidad que entregas, sino por la sinceridad de tu corazón. Hay iglesias que, en lugar de acoger, hieren. Iglesias que predican la condenación antes que la gracia. Ambientes donde el juicio se ha vuelto más fuerte que el amor, donde la santidad se ha convertido en un motivo de superioridad y no en un llamado a la humildad. Jesús nos advirtió contra este tipo de religiosidad vacía. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, reprendió a los fariseos diciendo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno». El problema de los fariseos era exactamente ese, una apariencia de piedad, pero un corazón endurecido. Imponían carga sobre los demás, pero no vivían lo que predicaban. En algunas iglesias, las personas son juzgadas por su apariencia, por su ropa, por su historia de vida. Aquellos que buscan ayuda son rechazados porque no encajan en el estándar esperado. Esto aleja más de lo que acerca. El mismo Cristo dijo, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Si una iglesia pasa más tiempo señalando errores que enseñando sobre el amor de Dios, si predica reglas humanas como si fueran mandamientos divinos, si en lugar de acoger, hace que las personas se sientan indignas de estar allí, entonces esa no es una iglesia que refleje el corazón de Cristo. Uno de los mayores peligros espirituales de nuestros días son las iglesias que predican un evangelio que contradice la misma Biblia. Hay lugares donde enseñan que el pecado ya no es pecado, que todo está permitido y que Dios acepta cualquier cosa sin necesidad de arrepentimiento. Otros, en cambio, crean doctrinas humanas que la Biblia nunca enseñó, imponiendo carga sobre los fieles y distorsionando el mensaje de Cristo. La palabra de Dios nos advierte contra estas falsas enseñanzas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, está escrito, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya ha llegado. Hay iglesias donde el enfoque está en mensajes que agradan a los oyentes, pero que no confrontan el pecado. ¿Cómo identificar una iglesia que predica falsas doctrinas? Observa si enseña algo que no está en la Biblia, si manipula versículos para sostener sus propias reglas o si promueve una visión de Dios que no concuerda con las Escrituras. El verdadero evangelio libera,
pero jamás distorsiona la verdad. El peligro de estas iglesias es que alejan a las personas del verdadero camino, llevándolas a una fe superficial o a un legalismo opresivo. Jesús dijo que conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Por eso, debemos estar atentos a lo que estamos escuchando y buscar discernimiento para saber si estamos en un lugar que realmente nos acerca a Dios. Si notas que estás en una iglesia donde hay manipulación financiera, juicio severo o distorsión de la palabra, es momento de reflexionar. Dios quiere que estés en un ambiente donde puedas crecer espiritualmente, donde el Evangelio se predique con pureza y donde tu fe sea fortalecida, no explotada. Encontrar una iglesia verdadera que te ayude a crecer espiritualmente y acercarte más a Dios puede ser un desafío en los tiempos actuales. Muchas veces nos encontramos con iglesias que no cumplen el propósito divino de edificar la fe de sus miembros, sino que, en cambio, se convierten en espacios de manipulación, juicio o distorsión de la palabra. Sin embargo, la buena noticia es que todavía existen muchas iglesias que, basadas en los principios bíblicos, ayudan a sus fieles a fortalecer su caminar con Cristo. La primera característica que debes buscar en una iglesia saludable es la pureza en la enseñanza de la palabra de Dios. Una iglesia que predica la Biblia con fidelidad y sin distorsiones, que no manipula versículos para crear doctrinas humanas o torcerlos según sus propios intereses, es una iglesia que te acercará a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y su predicación debe ser el fundamento de todo lo que sucede en la congregación. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Pablo nos dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, la predicación de la palabra debe ser constante y precisa, sin adiciones ni omisiones. Otro punto importante es la presencia genuina de adoración. Las iglesias que tienen un ambiente de adoración verdadera, donde las personas no solo cumplen un rito, sino que realmente alaban y se entregan al Señor, se convierten en lugares donde el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Como enseña el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración va más allá de la música y las palabras, implica un corazón rendido a Dios, buscando intimidad y santidad. Además, una iglesia saludable promueve la comunión genuina entre sus miembros. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, vemos que la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La verdadera comunión va más allá de los encuentros sociales, implica apoyo espiritual, oraciones unos por otros, compartir experiencias y edificarse mutuamente. En una iglesia donde eres genuinamente acogido, donde las personas se preocupan unas por otras y comparten la vida, experimentas el amor de Cristo de manera profunda. Los líderes de una iglesia tienen un papel fundamental en la dirección espiritual de sus miembros. Un líder comprometido con la palabra de Dios no busca fama, poder ni control, sino que es un ejemplo de humildad y servicio. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, se nos exhorta: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El líder espiritual debe ser alguien que, antes que nada, refleje en su vida personal las enseñanzas de Cristo. Debe ser un modelo de fe, carácter e integridad, siempre dispuesto a enseñar, corregir con amor y guiar a la congregación más cerca de Dios. Cuando el líder está comprometido con la palabra, crea un ambiente donde la verdadera edificación espiritual sucede. Prioriza la enseñanza bíblica y anima a los miembros a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, no según intereses personales o agendas políticas. Un líder así siempre señalará a Cristo, no a sí mismo. Una de las formas más claras de discernir si estás en una iglesia que te acerca a Dios es percibir la presencia del Espíritu Santo. Él es el Consolador, el ayudador que Jesús envió para estar con nosotros, y donde el Espíritu de Dios está presente, hay transformación. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, Pablo nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo está presente, no solo convence del pecado, sino que también guía hacia una vida de santidad y obediencia a Dios. Trae paz al corazón, renueva la esperanza, y cuando hay ese mover del Espíritu, sientes un profundo deseo de crecer en la fe y obedecer al Señor. Las iglesias donde el Espíritu Santo actúa son aquellas donde las personas son transformadas desde dentro, donde hay arrepentimiento genuino y un deseo real de vivir según la voluntad de Dios. Es importante recordar que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. A veces,
Puede ser a través de un profundo momento de oración, de sanidad, de revelación espiritual o incluso de una simple sensación de paz al escuchar la palabra de Dios. No se trata de un espectáculo, sino de una transformación interna y personal. Una iglesia que te acerca a Dios es aquella donde el Espíritu Santo es libre de actuar en cada vida presente, trayendo cambio y liberación. Si te das cuenta de que estás en una iglesia donde la palabra no se enseña correctamente, donde las personas no se preocupan unas por otras, o donde el Espíritu Santo no está obrando de manera evidente, es momento de reflexionar. Primero, busca discernimiento a través de la oración. Pregunta a Dios: Padre, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Este es el ambiente donde puedo crecer en la fe? Si la respuesta es negativa, no tengas miedo de buscar una nueva congregación donde la enseñanza bíblica y la verdadera comunión con Cristo sean la prioridad. Dios conoce tus anhelos y quiere que estés en un lugar donde puedas ser fortalecido espiritualmente. Si es posible, habla con el líder espiritual de la iglesia sobre tus inquietudes. Muchas veces, el diálogo es clave para entender si hay espacio para un cambio o si realmente es momento de seguir adelante. Pero nunca olvides, tu fe y tu relación con Dios son más importantes que cualquier vínculo institucional. Dios siempre cuidará de ti y te guiará por el camino correcto. Por último, al encontrar una iglesia que te fortalezca y te acerque a Dios, recuerda que tu camino no es solitario. Serás parte de un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel importante en la edificación del reino de Dios. Cultiva relaciones que promuevan el crecimiento espiritual y está dispuesto a servir, amar y ser una bendición para los demás. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, es importante recordar que no toda iglesia que afirma seguir a Dios realmente lo hace. La palabra de Dios nos llama a ser vigilantes y a ejercer nuestro discernimiento espiritual. No basta solo con escuchar palabras de liderazgo o estar presente en un ambiente religioso. Necesitamos verificar constantemente si lo que estamos viviendo se alinea con la verdad que está en la Biblia. Como en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, la Escritura nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nuestra fe debe estar guiada por una búsqueda constante de la verdad, por la palabra que libera y transforma. Por lo tanto, te invito a no solo aceptar lo que se dice, sino a buscar siempre la verdad en cada momento de tu caminar espiritual. Ora pidiendo la dirección de Dios. Él quiere guiarte, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir lo que es verdadero. Sé lo suficientemente valiente para cuestionar y buscar la verdadera esencia del Evangelio, que es una vida de amor, verdad y transformación. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una iglesia que parecía más alejada de Dios que cercana? Tal vez hayas sentido un vacío, una falta de conexión espiritual. O quizás hayas notado enseñanzas que no estaban en conformidad con la palabra de Dios. Si has pasado por algo así, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la clave para ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, estarás al tanto de más contenidos que te ayudarán a caminar más cerca de Dios, con discernimiento, sabiduría y una fe renovada. Te animo a no dejar para mañana lo que puede cambiar tu vida hoy. Que Dios bendiga tu caminar y siempre te guíe en la verdad y en la luz.